Esta persona es un impostor. ¿Dónde está exactamente mi hijo? Esas fueron las palabras pronunciadas por una madre mientras se encontraba ante el hijo acostado en la cama del hospital. Este caso se convirtió en uno de los más impactantes de la India en aquel momento. Muchas personas quedaron profundamente conmocionadas por el método utilizado por el perpetrador. El cuerpo de la víctima fue encontrado entre los arbustos de un bosque en un estado que ni siquiera los investigadores más experimentados podrían haber imaginado. Lo especial de este caso fue que las acciones del perpetrador fueron descubiertas gracias a un tazón de sopa de cordero. Además, la identidad de la persona detrás del incidente sorprendió a todos. ¿Qué fue exactamente lo que ocurrió? Porque las dos personas involucradas en el caso se traicionaron mutuamente durante el juicio. No apartes la vista de la pantalla, porque estamos a punto de revelar toda la verdad. Pero primero, asegúrate de suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte nuestros videos más emocionantes. El 27 de noviembre, la policía recibió una llamada de la familia de un hombre llamado Sudhakar Reddy. Informaron que su hijo había sido atacado. La madre de Sudhakar declaró que su nuera le había contado todo el incidente. Según ella, un grupo de hombres desconocidos había irrumpido en su casa y había agredido a su hijo. Basándose en la información proporcionada por la nuera, la madre de Sudhakar supo que 4 hombres estaban presentes en la casa de su hijo en ese momento. Tras recibir el informe, la policía acudió de inmediato al hospital para tomar declaración a la testigo, la esposa de Sudhakar. Se informó que, después del incidente, la esposa de Sudhakar, Swati, había llevado a su esposo al hospital antes de llamar a sus suegros para informarles de la situación. Frente a sus suegros, Swati enfatizó repetidamente que su esposo necesitaba una cirugía plástica inmediata. Los padres de Sudhakar quedaron destrozados al ver a su hijo acostado en la cama del hospital después de recibir tratamiento de emergencia. Su rostro, cabeza, cuello y manos estaban cubiertos de vendajes y no podía hablar, solo gesticular. Pensando en lo que había dicho su nuera, los padres de Sudhakar consultaron al médico para preguntarle si su hijo debía someterse a una cirugía plástica. Durante la conversación, el médico aconsejó a la familia que siguiera la sugerencia de Swati. Explicó que las heridas de Sudhakar, una vez sanadas, dejarían cicatrices e impedirían que su rostro volviera a la normalidad. Tras una cuidadosa consideración, los padres de Sudhakar trasladaron a su hijo a un hospital privado en Hyderabad para la cirugía plástica. Swati estaba complacida de que sus suegros hubieran aceptado su sugerencia. El costo total de la cirugía plástica, $6,000 estadounidenses, fue cubierto en su totalidad por la familia de Sudhakar. Mientras Sudhakar recibía tratamiento en el hospital privado, la policía continuó su investigación para localizar a los 4 intrusos que habían irrumpido en su casa. En la escena del crimen, los objetos de valor y pertenencias de Sudhakar y su esposa permanecían intactos. Debido a esto, la policía descartó la posibilidad de que se tratara de un robo. Al mismo tiempo, la policía también investigó los antecedentes familiares de Sudhakar y sus relaciones para determinar si tenía enemigos. ¿Qué nuevos descubrimientos hicieron? Sudhakar, de 32 años, nació en una familia adinerada en la India. Sus padres eran empresarios exitosos que dirigían una empresa y poseían varias propiedades valiosas en la ciudad. Después de graduarse de la universidad, Sudhakar trabajó en el negocio familiar. Era conocido por ser una persona inteligente y trabajadora. A medida que la empresa seguía creciendo, Sudhakar ganó más confianza por parte de sus padres. Estaban muy orgullosos de su hijo y esperaban que pronto encontrara una pareja de vida. En el año 2014, Sudhakar conoció a Swati por primera vez y se sintió inmediatamente atraído por su apariencia y su manera de hablar.
Swati nació en el año 1990 y vivía en la localidad de Nagar Kurnool, en el estado de Andhra Pradesh. Poseía un título profesional en enfermería y trabajaba en un hospital privado de su ciudad natal. Después de conocer algunos detalles sobre Swati, los padres de Sudhakar también apoyaron la relación de su hijo con ella. Aunque la situación familiar de Swati no se podía comparar con la de su novio, su educación y profesión fueron suficientes para satisfacer a sus suegros. A finales del año 2014, tras un corto periodo de noviazgo, Sudhakar le propuso matrimonio a Swati. Celebraron una gran boda, la más grande de la ciudad. Swati se casó con una familia prestigiosa y con un esposo que poseía una gran riqueza. Su felicidad aumentó aún más cuando tuvieron 2 hijos juntos. Sudhakar proporcionó a su esposa e hijos una vida cómoda económicamente, pero debido a su apretada agenda de negocios, solía estar fuera de casa con frecuencia. Sin embargo, según los vecinos, Sudhakar nunca dejaba sola a su esposa en ocasiones especiales como cumpleaños o aniversarios de boda. Admiraban profundamente el cariño que la pareja se tenía. La policía no pudo reunir ninguna información que indicara que Sudhakar tuviera conflictos significativos con alguien antes del ataque. Sin embargo, justo cuando la investigación enfrentaba dificultades, surgió una pista. Después de que Sudhakar completó su cirugía plástica, su rostro aún necesitaba vendajes, pero ya podía levantarse de la cama y caminar lentamente. Sin embargo, cuando sus padres lo vieron, se sintieron confundidos, pues notaron que la altura y el peso de su hijo habían cambiado significativamente. A pesar de ello, sus padres asumieron que, como no habían visto a Sudhakar durante un tiempo antes del incidente debido a sus viajes de negocios a otras ciudades, podría haber experimentado algunos cambios físicos. Después de casi 3 semanas de hospitalización, al ver que la condición de su hijo había mejorado y que podía comenzar a hablar, sus padres le prepararon un tazón de sopa de cordero. Antes de llevarle el plato al hospital, consultaron al médico y recibieron su aprobación. La madre de Sudhakar estaba encantada de que su hijo finalmente pudiera disfrutar del platillo que amaba desde la infancia. Cabe destacar que este tipo de sopa era comúnmente consumido en la India para ayudar en la recuperación. Sin embargo, al ver el plato, Sudhakar se negó a comerlo. A pesar de los ánimos de sus padres, siguió sin querer probarlo. Mientras rechazaba la comida, Sudhakar declaró repentinamente que era vegetariano. Esto dejó a sus padres en estado de shock, preguntándose por qué su hijo había cambiado tan drásticamente. Antes del incidente, Sudhakar nunca había sido vegetariano. Su madre se sorprendió aún más cuando se dio cuenta de que la voz de su hijo sonaba completamente diferente a la de antes. Pensando que su hijo había sufrido daño neurológico debido a los eventos recientes, los padres de Sudhakar intentaron hacerle varias preguntas. Sin embargo, el hombre parecía haber perdido la memoria y no recordaba nada sobre su familia. Sudhakar no pudo responder ninguna pregunta sobre sus familiares. Permaneció en silencio, con una expresión de tristeza. Cada vez más sospechoso, el hermano menor de Sudhakar contactó a la policía y les pidió que verificaran las huellas dactilares de su hermano. Tras recibir el informe, la policía llegó al hospital para recolectar muestras de huellas dactilares. Después de la verificación, los resultados revelaron que el hombre que yacía en la cama del hospital no era Sudhakar. En ese momento, el hombre permaneció en silencio ante las preguntas de la policía. Debido a esto, los investigadores convocaron a Swati y finalmente se reveló la verdad. La policía comenzó a sospechar de la implicación de Swati en el caso de su esposo cuando mostró signos de tensión, ansiedad y cambió sus declaraciones con frecuencia durante el interrogatorio. Frente a los agentes, Swati confesó que anteriormente había visitado una clínica de fisioterapia dirigida por un hombre llamado Rajesh. Más tarde,
Suadi descubrió que Rajes la había grabado en secreto sin su consentimiento y utilizó esas imágenes para presionarla y obligarla a seguir viéndolo. Suati afirmó que Rajes la había amenazado con hacerle daño a su esposo e hijos si ella se negaba a verlo. Sin embargo, la mujer siguió cambiando sus declaraciones y más tarde afirmó que ella y Rajes solo se encontraban cuando necesitaba tratamiento de fisioterapia. La policía llamó a Rajes utilizando la información de contacto proporcionada por Suati, pero nadie respondió. Cuando visitaron la casa de Rajes, su madre declaró que la noche del 26 de noviembre su hijo le había dicho que viajaría a Vijayanagara por unos días para asistir a una boda. Desde entonces no había regresado a casa y solo la había llamado ocasionalmente desde un número desconocido. La policía amplió su investigación mientras buscaban el paradero de Rajes. Los investigadores descubrieron que, una semana antes del incidente, el primo de Sudhakar había visto a Swati y Rajes comportándose de manera íntima dentro de un automóvil privado y se lo informó a Sudhakar. Además, el primo de Sudhakar reveló que en una ocasión Sudhakar le había confesado que había discutido con Swati tras descubrir su infidelidad. Sin embargo, cuando se le preguntó al respecto, Swati lo negó persistentemente, insistiendo en que no tenía una relación inapropiada con Rajes. La policía continuó con la investigación y descubrió que aproximadamente 2 semanas antes del ataque, Swati y Rajes habían visitado un hospital para preguntar sobre los costos de la cirugía plástica para pacientes con quemaduras. Según el médico que les proporcionó la información, en ese momento les explicó que la cirugía plástica solo era posible si las quemaduras no cubrían más del 30% del cuerpo. Las sospechas de la policía sobre Swati y Rajes aumentaron cuando encontraron mensajes entre ellos en los que discutían planes para mudarse a otro estado con los niños una vez que Udara fuera dado de alta del hospital. Combinando todas las pruebas recopiladas, la policía interrogó a Swati y la sometió a una serie de preguntas. Finalmente, Swati confesó haber orquestado el ataque contra su esposo y haber planeado intercambiar esposos con Rajes, quien estaba en el hospital. Fue arrestada oficialmente el 8 de diciembre del año 2017. Tras su arresto, Swati confesó todo. Afirmó que, como trabajaban en el mismo ámbito médico, rápidamente desarrolló sentimientos por Rajes desde su primer encuentro en su clínica de fisioterapia. Con el tiempo, Swati se involucró sentimentalmente con Rajes y comenzaron a salir en secreto. Sudhakar siempre estaba ocupado con su negocio y reuniones fuera de casa, lo que le dio a Swati muchas oportunidades para tener su aventura. Después de 2 años de mantener una relación clandestina, Rajes y Swati ya no podían soportar el estrés de esconderse. Durante una conversación, de repente concibieron un plan para hacer desaparecer a Sudhakar. Lo más sorprendente fue que Swati fue quien propuso la idea. Al darse cuenta de la gran riqueza que poseía Sudhakar, Rajes aceptó rápidamente, creyendo que su amante se haría rica una vez que el plan tuviera éxito. Mientras ideaban el plan, Swati concibió la idea del intercambio de esposos después de ver una película estrenada en el año 2014. En esa película, el protagonista sufría heridas graves y un médico realizaba una cirugía para hacer que su rostro se pareciera al de su hijo, fallecido. El 26 de noviembre del año 2017, Rajes y Swati decidieron ejecutar su plan para eliminar a Sudhakar. Ese día, Rajes se escondió dentro de la casa de la pareja. Cuando Sudhakar regresó por la noche, Swati corrió a abrirle la puerta a su esposo. En el momento en que él entró, su amante saltó desde atrás y lo atacó por la espalda. Sudhakar perdió el conocimiento en el acto. Sin embargo, al ver que su esposo aún respiraba, Swati lo ayudó a recostarse en la cama mientras Rajes huía rápidamente de la casa. Cuando Sudhakar recuperó la conciencia, Swati le mintió, haciéndole creer que se había caído de la cama estando ebrio.
Creyendo la explicación de su esposa sin sospechar nada, Sudhakar continuó descansando en la cama. Sin embargo, Swati llamó al primo de Sudhakar, Aravind, pidiéndole que lo llevara al hospital para un chequeo médico. Se hizo pasar por una esposa devota. Después de que el médico examinó a Sudhakar y concluyó que no tenía problemas graves, su esposa y su primo lo llevaron de vuelta a casa. Alrededor de las 5:30 de la mañana del 27 de noviembre, Swati despertó a Aravind y le dijo que se fuera a casa a descansar. Tan pronto como el primo de su esposo se marchó, ella le envió un mensaje a su amante llamándolo a la casa. Cuando Rajesh llegó, Swati continuó discutiendo los siguientes pasos. Para la tarde del 27, utilizó sus conocimientos de enfermería para dejar a su esposo inconsciente. Luego ambos procedieron con su plan. Rajesh y Swati infligieron heridas en el rostro de Sudhakar. Una vez que confirmaron que la víctima no mostraba signos de vida, cubrieron su cuerpo con una sábana y lo transportaron al bosque. Rajesh usó gasolina para quemar casi toda la evidencia relacionada con el crimen. Después, él y Swati escondieron los restos entre los arbustos del bosque. El crimen no terminó ahí. Temiendo que la familia de su esposo descubriera la verdad y en parte motivada por el deseo de heredar la riqueza de Sudhakar, Swati continuó ejecutando el plan del intercambio de esposos. Tal como lo habían planeado, Rajesh sufrió lesiones faciales y la familia de Sudhakar aceptó cubrir el costo total de la cirugía plástica para su hijo. Después de que Swati confesara todo el crimen, la policía le ordenó llevarlos al lugar donde había ocultado el cuerpo de Sudhakar. Entre los arbustos del bosque, la policía encontró algunas pruebas restantes, incluyendo herramientas metálicas y un fragmento del pañuelo de Swati. También se hallaron rastros de Sudhakar. Su familia rompió en llanto al identificar los restos de las pertenencias de su hijo. Con las pruebas y testimonios reunidos, Swati y Rajesh fueron oficialmente procesados por su implicación en el caso de Sudhakar. En el año 2017, el juicio de Rajesh y Swati comenzó oficialmente. Sin embargo, en la corte, los dos acusados se culparon mutuamente. Rajesh afirmó que Swati era la mente maestra detrás del asesinato de Sudhakar. Declaró que él no tenía ningún conflicto personal con la víctima, que solo había actuado bajo las instrucciones de su amante. Rajesh además alegó que Swati le había dicho que Sudhakar solía embriagarse y que su comportamiento era muy diferente de la imagen respetable que mostraba ante los demás. En la corte, Rajesh también reveló que Swati le había prometido cubrir el costo de su cirugía plástica y compartir una parte de la riqueza que heredaría una vez que el plan tuviera éxito. Mientras Rajesh argumentaba esto, Swati insistía en que ambos habían tenido un papel igual en el caso de su esposo. El tribunal estuvo de acuerdo con el argumento de Swati. Como fisioterapeuta, Rajesh poseía amplios conocimientos médicos, los cuales utilizó para llevar a cabo su plan. Mientras Swati permanecía bajo custodia en espera de su segundo juicio, incluso sus propios padres le dieron la espalda. Nadie la visitó. En cuanto a Rajesh, ni su madre ni su tío lo visitaron. Declararon que no podían aceptar la crueldad de su propio familiar. El 8 de diciembre del año 2017, el tribunal confirmó que Swati y Rajesh eran culpables de 2 cargos. Sin embargo, el veredicto aún no se había anunciado. Los padres de Sudhakar estaban furiosos. En una entrevista previa en la corte, exigieron que Swati recibiera la pena de muerte. En el año 2020 se difundió la noticia de que Swati había sido sentenciada a cadena perpetua. Sin embargo, el tribunal declaró que los juicios restantes se llevarían a cabo de forma privada y que el veredicto final no se divulgaría. La razón de esta decisión fue considerar el impacto que podrían sufrir los 2 hijos de Swati y Sudhakar. En marzo del año 2021, se reveló que el veredicto final aún no había sido emitido.
Sin embargo, desde entonces, nadie ha conocido las sentencias exactas de Swati y Rajesh. A pesar de esto, Swati enfrentó una condena generalizada y el rechazo de la sociedad por ser la mente maestra detrás del asesinato de su esposo. Los padres de Swati también estaban indignados por las brutales acciones de su hija. Su padre, Linga, declaró que lo que había hecho era un crimen imperdonable a los ojos de la sociedad. Incluso hubo informes de que Linga se había afeitado la cabeza tras enterarse de la sentencia de su hija. Sin embargo, guardó silencio sobre los detalles exactos del veredicto. Los dos hijos de Swati y Sudhakar vivieron con sus abuelos paternos. Ocasionalmente, sus abuelos maternos también los visitaban y pasaban tiempo con ellos. Alguna vez una talentosa enfermera y un fisioterapeuta, Swati y Rajesh cometieron un error fatal que no solo arruinó su propio futuro, sino que también dejó a los niños sin sus padres. Este fue uno de los casos criminales más impactantes que sacudió la opinión pública y los medios en la India durante años, y queríamos compartirlo con ustedes. ¿Qué opinan sobre este caso? Gracias por ver el video hasta el final. No olviden darle like y suscribirse para seguir más casos criminales fascinantes en nuestro canal. Por favor, dejen sus comentarios y sugerencias para ayudarnos a crear videos de mejor calidad. Gracias y nos vemos en los próximos videos.